Con su venia, diputada presidenta. Honorable Asamblea, el dictamen que es materia de la presente discusión propone la modificación de diversos plazos establecidos en el decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes laborales, fiscales y de seguridad social en materia de subcontratación. En todos los casos, fija los plazos de cumplimiento de registros, obligaciones e inicio de vigencia de disposiciones fiscales al 1 de septiembre, dando a los sujetos obligados una prórroga de un mes o menos para cumplir requisitos para los que se han dispensado alrededor de 90 días a partir de la entrada en vigor del decreto o a partir del lanzamiento de la plataforma de registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas por sus siglas REPSE. Según el último reporte disponible dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 29 de julio de 2021, o sea, casi 100 días de la entrada en vigor del decreto, habían migrado de empresas subcontratistas a empresas que se beneficiaban de su trabajo de su manera directa 2.3 millones de trabajadores. Promediando los registros obtenidos por el REPSE, se tendría que se registraron 23,000 trabajadores por día. Si se mantuviera este ritmo de registros durante el mes de agosto, se transferirían a contratación directa a 713,000 trabajadores. Se rebasarían apenas los 3 millones de trabajadores beneficiados por la reforma. Eso es positivo, pero sigue siendo insuficiente, toda vez que la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social afirmó que luego de 8,000 inspecciones para tomarle el pulso al fenómeno de la subcontratación, se determinó que 4 millones de trabajadores de México pudieran estar en un esquema ilegal en un mercado formal de 21 millones de trabajadores. Según el Censo Económico 2019, en 2018, el personal subcontratado, medido como aquellos trabajadores que no dependen de la razón social en la que están ocupados, ascendieron a 4,685,356 personas. Es decir, de acuerdo con los dichos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se estaría regularizando al 75%, si nos atenemos a los datos del INEGI, al 64%. ¿Cuál es la prisa? Ni con la prórroga que propone el dictamen de las Comisiones Unidas se va a llegar a formalizar a los trabajadores que laboran bajo esquemas de subcontratación abusiva. Sus propias cifras y los reportes disponibles así lo evidencian. Ampliar el plazo de manera razonable no significa dejar de cumplir la ley. Las normas jurídicas buscan regular conductas. La sanción es el último recurso. Sancionar por sancionar no tiene caso, aunque este gobierno ha sido pródigo en manejarse bajo un esquema de populismo penal. De hecho, el decreto del 23 de abril propuso sanciones extremas, multas de más de 4 millones de pesos y equiparar la subcontratación ilegal a fraude fiscal, que podría considerarse en ciertas condiciones como delito que amerita la prisión preventiva oficiosa. Eso no debería de ser la meta del legislador, sino garantizar que las empresas cumplan con las obligaciones hacia las y los trabajadores y hacia la hacienda pública. Por esas razones, la reserva que presento a nombre del Grupo Parlamentario del PRD propone dar una prórroga mayor, transfiriendo hasta el 1 de enero de 2022 la entrada en vigor de las disposiciones del decreto. Si no es suficiente la ampliación por un mes de los tiempos establecidos del decreto para la regulación de las empresas de subcontratación que ha convocado el presente periodo extraordinario de sesiones y no se resuelven completamente los problemas y rezagos que se han tenido en el REPSE y que son reconocidos por la autoridad, el propósito de dar certidumbre jurídica a las empresas y a los trabajadores habrá fallado. La prórroga que proponemos no es una invitación a delinquir o a ser omisos de las obligaciones que por figurar en la ley son de observancia obligatoria. Es dar un plazo razonable para garantizar la protección de las trabajadoras y los trabajadores que ahora laboran en condiciones ilegales. Es para proteger las fuentes de trabajo de quienes sí se quieren regularizar, pero que por los motivos burocráticos no han podido consumar sus registros. Así como se reconoció que hacía falta ampliar los plazos legales, proponemos dar un tiempo suficiente para que ahora sí, sin excusas ni pretextos, se puedan operar las inspecciones, los efectos sancionatorios y la defensa legítima de los derechos que se están violando por el outsourcing ilegal. De nada sirve
a este país azotado por la recesión, la pandemia y el mal gobierno, patrones multados o encarcelados, trabajadoras y trabajadores sin empleo y más cierres de unidades productivas que sí hicieron el esfuerzo de regularizarse. Diputada presidenta, es cuanto.